muchas gracias y muy buenos días, estimados alumnos y alumnas de Derecho. Soy Adriel Córdoba, profesor universitario, y en esta ocasión nos encontramos aquí para discutir de manera muy amena sobre algunos temas de derecho. Es en un proyecto que está dividido por etapas, por segmentos, pero me parece que es importante comenzar con el futuro del derecho en México, que en este caso son nuestros estudiantes. Creo yo que es un momento propicio, diciembre de 2025, para reflexionar sobre lo que es el derecho y lo que el derecho representa como valor agregado para nuestras vidas y para la sociedad. Entonces, quiero yo agradecerles el que hayan aceptado esta invitación para platicar un poco de derecho y pues presentarlos al público que nos llegue a escuchar. Es Ricardo Gaona Frisby, estudiante de Derecho aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la Universidad de Sonora, y Camila Campillo Valencia, también estudiante de Derecho, ambos muy brillantes, son muy buenos alumnos, me consta, porque tuve la oportunidad de estar con ellos, compartir algunas asignaturas, y son personas que ya se encuentran también trabajando en el ámbito judicial, en la judicatura estatal. Entonces, pues quisiera yo agradecerles, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Al Estamos, contrario por estamos aquí, invitarnos. ¿no? Creo que va a ser un ejercicio muy interesante y muy retributivo. Bueno, sin mayor preámbulo, yo tengo algunas preguntas para ustedes, ¿no? Unas preguntas que creo que son importantes porque todos aquellos que quieren estudiar derecho se deben hacer esas preguntas. Es una carrera que tiene sus particularidades, sus vicisitudes, y a veces es incomprendida por la comunidad en general. Pero en algún momento, algunas personas que integran esa sociedad, en Hermosillo, en Sonora, en México, incluso en otras partes del mundo, pues tienen que hacerse ciertas preguntas para identificar si tienen lo necesario para estudiar derecho. ¿Quién debe estudiar derecho? ¿Qué nos lleva a estudiar derecho? ¿Es el derecho lo que esperamos que realmente sea en su carrera? Em, y lo que sigue después, más adelante, o sea, ya en el ejercicio profesional. Entonces, yo quisiera que ustedes comenzaran platicándonos un poco para que la gente los escuche y sobre todo aquellos jóvenes de preparatoria que están a punto de terminar ya este próximo 2026 sus estudios y que deben de elegir en estos meses qué deben de estudiar. Y aquellos que estén pensando en ingresar a las escuelas de derecho del país, pues que deben de tomar en cuenta para esos efectos, ¿no? Entonces, no sé, Camila, si tú nos puedes decir por qué estudiaste derecho, si nos puedes contar un poquito de tu historia personal. Ok, sí. Yo pues desde muy chiquita tenía el ejemplo de mi mamá. Ella pues es licenciada en Derecho. Me llamaba mucho la atención todos los temas que veía que ella trabajaba, le preguntaba sobre temas que me interesaban. Y desde muy chiquita tomé la decisión, supe que quería estudiar Derecho. Y entré desde que estaba en la prepa, como me tocó en pandemia, pues tenía bastante tiempo libre y empecé a ir de meritoria a los juzgados con ella desde los 16. Y ahí pues fui aprendiendo, fui viendo de qué trataba, cómo estaba la dinámica y me gustó. Y pues ahí me quedé. Entré a la licenciatura ya cuando tenía 2 años de meritoria y pues posteriormente ya empecé ahí a trabajar en los juzgados. Muy bien. ¿Hace cuánto? 4 años, 4 años ya. ¿Qué edad tienes? Para que sepa 20, el público. 20 años. Entonces, 20, empezaste muy joven, de meritoria. sí. Eso significa, yo creo que dice mucho sobre la determinación que tenías, sobre el objetivo a alcanzar. Y es un caso muy particular, me parece. Pero bueno, que nos comente Ricardo cuál es su perspectiva de las cosas y ya les daré yo una pequeña idea de lo que pienso al respecto. Adelante, Ricardo, ¿no? Muy bien. Yo también empecé a estudiar Derecho más que nada por la cercanía con ese entorno, así como en el caso de Camila, mi mamá a día de hoy todavía trabaja como proyectista en un tribunal
Y yo, pues, desde casi, casi recién nacido, pues, la acompañaba al trabajo. Obviamente, no fue sino hasta ya después, más entrada la edad, que empecé a involucrarme en todas las labores que se llevan a cabo en un tribunal, ¿no? Pero curiosamente, la decisión de estudiar derecho fue casi algo de último momento, ¿no? A lo largo de toda mi vida parecía como que se iban acomodando poco a poco las cosas para que al final tomara esa decisión. Por ejemplo, iba tomando gusto por leer, por escribir, por discutir temas interesantes, por supuesto. Pero la idea de estudiar derecho, pues nunca la consideré por completo, sino hasta ya el último instante en el cual me tenía que inscribir, Ujú, fue cuando decidí: "¿Sabes qué? Voy a poner derecho también", y pues fui ujú. aceptado. Entonces, todas esas cosas que venía trayendo conmigo de toda mi vida, del entorno en el que crecí, de los gustos que fui desarrollando, pues me sirvieron mucho para que esa decisión que tomé casi azarosamente en el último momento, pues fue una buena decisión y pudiera desarrollarme de la mejor manera, digamos. Muy bien. Sí, miren, sobre este tema, creo que después de estar algunos años en compartiendo experiencias con grupos en diferentes universidades, me he percatado de que hay un patrón que se da en algunas profesiones, particularmente en el derecho y en la medicina. Son profesiones muy fuertes, muy cargadas. En algunos casos he visto que, por ejemplo, quienes se forman como médicos es porque vienen de familias de médicos. El abuelo fue médico, el papá es médico y quiere el padre que pues el hijo estudie medicina para hacer sinergia y poner su consultorio, participar en una clínica, continuar, ¿no?, con el legado de la familia que se ha dedicado a la medicina. Lo mismo sucede en el derecho. En algunas ocasiones los padres o abuelos que son abogados, ya sea postulantes, litigantes o bien que participan en un tribunal, que han estado por generaciones en un poder judicial o ejerciendo el derecho, ¿no?, de forma privada, eh, tienen cierta fuerza y hay un impulso para que los hijos continúen estudiando derecho. Y eso no está mal, está bien, porque al fin del día em, ya hay una experiencia familiar adquirida y puede llevarnos a un muy buen lugar. En este caso, Camila nos comenta que su mamá, pues ella estaba en tribunales y ella creció en el ambiente formal de las instituciones, entonces es una mujer institucional porque su carácter eso le permitió mantenerse ahí. Y lo que me dice acá Ricardo también es que su madre también trabajaba en un tribunal y que por tanto desde que nació estaba relacionada con el lenguaje judicial, con los libros de gobierno, con las sentencias, con esas palabras que se escuchan ahí siempre, ¿no? En casa, que el juez, que el secretario, que el abogado, el emplazamiento, todas esas figuras que son importantes y ustedes las asimilaron. A veces no existe ese tema. Hay casos que son distintos de gente que no tiene nada que ver con el derecho, pero elige por cuestiones distintas el derecho. O pudiendo elegir otra, eliges derecho porque quizá era la menos peor de las opciones. Hay unas cosas que quisiera comentar con ustedes sobre esto del derecho, de por qué se elige a veces por intenciones equivocadas. En el caso personal, yo no quería estudiar derecho. No es porque tuviera una aversión al derecho, sino porque la carrera que me gustaba era una carrera que em, no me podía yo dar el lujo de cursar por lo costoso que era. En este Claro. caso era arquitectura. Arquitectura necesitas un carro para hacer las tareas en equipo, termina muy noche, es muy costoso las maquetas, todos los proyectos que se hacen y yo necesitaba por circunstancias personales y familiares una carrera que nos permitiera trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual me gustaría que como sé que ustedes también trabajan en tribunales, nos hablen un poquito más de eso. Pero esa fue la forma en que llegué yo a derecho. Pudo haber sido otra, quizá. Tenía afinidad, otras habilidades probablemente, y no me arrepiento, pero fue la manera en que casi accidentalmente llegué, porque en casa no se han dedicado a esto, que son mi padre es maestro, mi mamá es contadora, es otro tema el que me llevó a estudiar derecho. De cualquier forma, cualquier camino lleva a Roma, dicen, ¿no? Sí. Ahora, quisiera que me comentaran si ustedes me pueden decir algo de los mitos
que implica la carrera de Derecho. ¿Qué han escuchado o qué escuchaban antes de ingresar a la escuela de Derecho? Y que me digan si consideran que eso es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Qué opinan de esos famosos Es mitos? para peleoneros. Que es para Si te Pues gusta discutir, que alegues, ¿no? ya le... alegar, ¿no? Sí. Desde niños les dicen, va a ser Ser abogada. abogado va a ser Pero- jesuita, ¿no? Ah, No, sí, eso es algo muy común, ¿no? Eso y que derecho es muy fácil, que no sé matemáticas y que es muy sencillo, ¿no? ujú. Yo creo que cualquiera ha escuchado el dicho de que un vaso de agua y un título en derecho no se le niegan a nadie, ¿no? Y luego aquí también en Hermosillo tenemos una frase muy, no tan popular, pero que yo escuché inclusive antes de esa del vaso de agua, que es más fácil cruzar la carrera de derecho que el Boulevard Solidaridad. Entonces, entonces yo creo que mucha gente, y eso es lo que también pasa, por ejemplo, con psicología, ¿no? Las carreras donde se piensa que no hay matemáticas, pues la gente tiende a pensar que son más sencillas, ¿no? Y al contrario, o sea, yo creo que quienes se dedican a estudiar derecho realmente, o sea, que realmente lo hacen con ganas de aprender y de formarse de la mejor manera como abogados, pues van a acabar viendo muchas matemáticas, ¿no? Yo personalmente para las matemáticas soy muy malo, soy pésimo, pero yo creo que deberían de incluir más materias de matemáticas en la carrera y no necesariamente aplicadas al derecho, sino porque hacer operaciones matemáticas te ayuda realmente a poner a trabajar la cabeza, a maquinar, y eso mejora tu desempeño en todas las áreas del conocimiento, en la música, en el arte, en los oficios, en las ciencias. Entonces, en un principio pretender que una carrera va a ser sencilla solo porque no tiene matemáticas, pues ya es caer en dos errores, ¿no? En pretender que algo por no tener matemáticas es sencillo y que derecho no va a tener matemáticas, ¿no? Entonces, la carrera de derecho no es sencilla para quien la estudia bien y definitivamente pues matemáticas hay bastantes y debería tener más todavía, ¿no? No es para nada algo fácil. Ujú. Porque creen que no hay matemáticas y sí llevamos también. Exactamente. No, tienen que ser muy buenos porque al Sí. final del día muchos de los juicios se cuantifican gastos, costas, intereses, salarios caídos y una serie de operaciones que pueden ser muy complejas. Por ejemplo, revisar la viabilidad de una empresa, de un contrato, un estado financiero, no desde el punto de vista contable, pero sí para efectos de un juicio puede ser muy complicado. Y además, creo que hay algo de lo que comenta Ona muy cierto, porque el derecho tiende a ser muy lógico, ¿no? Y la lógica y las matemáticas son primas hermanas. De hecho, las matemáticas, la aritmética, el álgebra tienen un origen lógico en cuanto a la lógica formal o la lógica simbólica. Y el abogado que mejor interpreta las leyes es el que le da un sentido más lógico a las normas. Y es muy complicado eso. Es decir, yo coincido con ellos. Sí hacer la prevención de que no se trata de resolver ecuaciones, pero sí de utilizar la misma parte del cerebro, de la mente, para resolver los problemas que tienden a materializarse en estrategias para que lleves un juicio como debe ser llevado, o bien la propia manera en que se van desarrollando las sentencias, que no solamente es lenguaje, sino también es una operación de mucha precisión porque es muy lógica. Una sentencia es un instrumento muy lógico. Entonces, creo yo que pueden engañarse algunos pensando en que es una carrera viable solo porque no tiene matemáticas. Coincido mucho en esa parte, ¿no? Ahora, si eso es así, ¿qué cualidades consideran ustedes que debe de tener un buen estudiante de derecho? Es decir, si bien no vamos a resolver ecuaciones, pero dejando de lado eso, entonces sí que tiene que hacer un estudiante de derecho, a qué sí se va a enfrentar y qué cualidades o herramientas creen ustedes que deba de tener un estudiante de derecho para ser un muy buen profesionista a futuro. ¿Tú qué opinas, Camil? Pues mucha disciplina, estar en constante evolución del conocimiento porque todos los días se va actualizando este tema de las leyes, las normas, los códigos, todos los días se reforman, entonces es estar en constante estudio y evolución Ujú. en ese tema, ¿no? Como el decálogo de Couture, ¿no? Y algo muy relacionado con eso yo creo que es sobre todo tener un gusto por el estudio, ¿no? O sea, tener gusto no solamente por estudiar la carrera, sino por aprender todo lo que se pueda de muchas cosas, ¿no?
Por ejemplo, en el juzgado donde estoy trabajando yo ahora mismo, apenas llegar me dijeron que ahí iba a aprender un poquito de todo. Y cosas más allá del propio derecho, ¿no? O sea, cosas de la vida cotidiana, cosas de ciencias que en principio parecen totalmente alejadas de lo jurídico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener gusto no solamente por aprender las cosas que le concierren a uno como futuro abogado, sino por aprender cualquier cosa que nos pueda servir o que inclusive de la que podemos sacar un provecho, aunque sea solamente algo de gusto, para después aplicarlo en la profesión, ¿no? Eso y por supuesto tener una motivación más allá que lo meramente económico, ¿no? Eso, ese es otro vicio de muchos que estudian derecho que quieren simplemente sacar un rédito económico, que muy probablemente lo vaya a ver de estudiar derecho, ¿no? Y pues está bien, o sea, es justo y es necesario obtener una ganancia económica de la profesión, de los estudios, del trabajo en el futuro, pero pues esa no es como que la finalidad en sí, ¿no? Al menos no es de mi perspectiva muy personal. Entonces uno tiene que tener un gusto por la carrera y por todo lo que involucra, casi en el sentido mm, romántico de la expresión. O sea, tener gusto por lo que es la carrera y por todo lo que involucra, más que solamente por el beneficio económico que le va a sacar. Eso ya involucra todo ese servicio que presta uno a la sociedad con la labor que tiene uno como abogado, ¿no? Entonces no se trata nada más de servirle al bolsillo propio, sino también servir a la sociedad. Y si uno no tiene un amor por la sociedad, Tener mucha empatía. exactamente empatía Ujú. por las personas, por la patria, si lo quiere ver de esa manera, pues entonces va a acabar desvirtuándose la profesión de como abogado, ¿no? Y pues va a acabar volviéndose un profesionista de los que tendemos a despreciar a veces, ¿no? Que son meramente leguleyos o que son con mucho gusto abogados de criminales, confesos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Quién fue que dijo que la patria es primero? ¿Morelos o Guerrero, Guerrero? Vicente Guerrero, la patria es primero. Em, yo creo que cada profesión tiene sus secretos, sus puntos distintivos, característicos. Lo primero que nos dijeron era en primer semestre, ¿no? Es el abogado está casado con la lectura. Y si bien es cierto, no tenemos las matemáticas, pero intercambiamos las matemáticas, el lenguaje matemático por la escritura y la lectura de muchas obras. Es decir, yo creo que en esto la mayoría de los que nos escuchen, sobre todo si son profesores, me van a dar la razón en este punto, en el que efectivamente el futuro abogado, el futuro jurista, por usar una palabra fuerte, ¿no? Yo no pudiera decir que soy jurista, solamente ese título se lo han ganado muy pocas personas, pero quien estudia derecho tiene que leer mucho. A mi ver, no solo de derecho. Es decir, no basta ser un técnico de las normas, es saber dónde están los artículos, utilizar ciertas estrategias de memoria, conocer al derecho y al revés, la codificación que utilices pues, por la materia en la que estás. Si estás en un juzgado familiar, pues el código de familia. Si estás en un juzgado civil, pues el código civil. No. Creo que el buen estudiante de derecho también tiene el deber de leer un poco más sobre todo lo que pueda. Nos van a faltar años para leer. Hay que elegir bien los libros, ¿no? Nunca repetirlo. Por ejemplo, literatura universal. Es importante tener un poco de literatura porque al final del día la propia literatura nos va llevando al derecho, ¿no? Hay obras trascendentales que tienen que ver con el ejercicio del derecho. En este caso, Don Quijote de la Don Mancha. Quijote, ¿no? Que era un paladín de la justicia. Literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, por ejemplo, Crimen y Castigo, tiene que ver con el derecho. Y otras obras que son, digamos, nacionales o americanas, pero en función de lo que es la justicia, ¿no? Es decir, la justicia también se aprende en la literatura. Y obviamente esto alcanza al cine. O sea, Claro. un abogado debe formarse por donde pueda. Y creo que existen ciertos filmes que también vienen algunos de novelas, como Matar a un ruiseñor, por ejemplo, ¿no? Que pasó de ser de un texto a una película famosísima. 12 hombres en pugna, creo que se llama otra, donde es un jurado que al principio todos están de acuerdo en que sentencien a condenar a una persona acusada de un
creo que unas lesiones o un homicidio. Y al final, uno de los miembros del jurado va revirtiendo todo, ¿no? Es decir, y va tratando de hacerlo a través de un proceso de razonamiento y todo eso. Y al final del día eso nos inspira. O sea, los abogados deben de apreciar el arte como forma integral de la preparación y de la educación. Entonces, la literatura es importante, el cine o buen cine es importante también, y leer otras cosas en términos generales, porque como decía Gaon hace un momento, si tú llegas, por ejemplo, a ocupar una posición como juez, un juez familiar, ¿m? Es una materia muy complicada. Tienes que leer de psicología, de familia, tienes que leer de mediación, aunque no seas mediador ni psicólogo, pero tienes que tener ese conocimiento básico de todas esas disciplinas. Si estás en penal, por ejemplo, y eres un juez penal, tienes que saber de armas. Entonces tienes que adentrarte en balística, tienes que adentrarte en los terrenos de la anatomía, tienes que adentrarte en los terrenos de la química, y hay peritos para todo, pero no hay como que el mismo juez o el secretario o el magistrado comprenda la base de todas esas disciplinas. Hay que ser casi, casi como polímatas, ¿no? Es decir, y yo, pues bueno, les preguntaría, si no, aunque no tenga que ver con derecho, si me pudieran dar el nombre de algún libro que les haya gustado. Puede ser una novela, no importa, pero lo que yo quiero es demostrar que el buen estudiante tiene que leer. ¿Tú qué opinas, Mm. Ana? Hay un libro que es uno de mis libros favoritos, de hecho. Lo escribió un escritor mexicano, lo escribió un escritor. Luis Espota. Fue periodista y fue boxeador, creo también. Y escribió muchos libros que muestran ese lado feo de la política, ¿no? Y yo leí uno cuando era muy jovencito, quizá demasiado joven como para leer esa clase de libros, que se llama Las Horas Violentas. Ok. Es un libro que habla sobre una... No voy a decir mucho porque me gustaría genuinamente que todos cuanto puedan lo lean, ¿no? Es un muy buen libro que habla Lo sobre voy a una, anotar, ¿no? una empresa que se va a la huelga, ¿no? Y se muestran muy a detalle todas las implicaciones sociales y políticas y personales que, que suceden, que se dan dentro de ese entorno alrededor de una huelga, cómo a veces los partidos políticos tratan de secuestrar huelgas para cambiarlas de causa, cómo el entorno social que había en ese momento, en la segunda mitad del siglo XX en México, pues cambiaba mucho la manera en cómo las cosas se llevaban, cómo la gente se tomaba lo que iba pasando alrededor de la huelga, ¿no? Tiene un final, pues, trágico, como creo que pasa en muchas novelas de ese estilo, pero realmente hay mucho que aprender de ahí, ¿no? Eh, Ilumina mucho en el sentido de qué tan mal se pueden poner las cosas cuando no hay buena voluntad de las partes. O cuando quienes realmente pueden hacer algo para evitar que las cosas que pueden salir mal no salgan mal, deciden no hacer nada, pues. Correcto. Ese, y ya yendo a lectura un poco más conocida, 1984 de George Orwell. Lectura obligada, un gran libro que también muestra qué tan feas se pueden poner las cosas y los que pueden hacer algo, pues prefieren no hacer nada, ¿no? Ujú. Y El poder, ¿no? La el, distribución del poder. claro, sí, el poder el imperio del Estado llevado digamos, a niveles propiamente distópicos, ¿no? Ujú. Entonces, en la labor del abogado se da algo que no se da en casi ninguna otra profesión, que es tener en las manos la posibilidad de realmente cambiar muchas cosas a nivel social y a nivel político. Entonces, mm, los libros que menciono, uno de ellos ni siquiera hace mención al derecho en la abogacía, el otro sí, el primero sí. Pero al final de cuentas, quienes tienen en sus manos la posibilidad de que el mundo se acerque a ser más así o que se aleje de convertirse en ese infierno, pues son quienes estudian derecho, quienes conocen las leyes, quienes conocen cómo funciona el gobierno, el Estado, quienes examinan a profundidad la sociedad para ver cómo cambian las cosas y cómo interactuamos entre nosotros para dar paso a esos escenarios, ¿no? Entonces, por eso es importante, precisamente como lo mencionaba usted, que el estudiante de Derecho conozca de todo, que aprenda a conocer el mundo también a través de la imaginación de los demás o de la realidad que se plasma en los libros, para ver después cómo va a contribuir a Ujú. salvar al mundo, digamos, con su Ujú. conocimiento y con su labor. Correcto, muy bien. ¿Te ha tocado leer algo? Pues yo me fuera más por lo cotidiano de la carrera, autores como
Regina Villegas, García Máinez, que Es muy es importante. básico para la carrera, no los estás yo creo que toda la carrera los usas. O los usaban. Bueno, debe ser una excepción, porque yo veo que ahora todo el mundo le teme a esos libros. Pues, Entonces, ¿crees que hay una resistencia a la lectura de esas por obras? la modernidad y todo, no le voy a echar mentiras, no voy a la biblioteca y voy por el libro, todo está en internet y de ahí mismo, pues está muy accesible, ¿no? Ahí tenemos todo y como le digo, o sea, es algo que toda la carrera vas a estar utilizando, Es leyendo. una lectura muy importante, es esencial Sí, para la formación. He notado yo cierta resistencia a las juventudes de las aulas de derecho a leer esos libros. Normalmente optan y piden por resúmenes, piden síntesis de esas obras o síntesis de la síntesis y realmente es muy difícil trabajar de esa forma. Es decir, esos autores, los grandes autores, los gigantes del derecho mexicano, de esa generación, que es reconocido por todos, mm, es conocido que tienen un lenguaje complicado o que la manera de escribir es un poco diferente al de la literatura corrida, ¿no? Tiene Sí, muchos claro. diagramas, tiene muchos apartados, pero es muy ordenada y muy rica, pero necesitas tener mucha paciencia para leer esos libros y mucha práctica porque al final del día lo que necesita un buen estudiante de derecho es velocidad y comprensión. Y es ahí donde creo que estamos luchando contra corriente porque los aparatos, estos aparatos, ¿no? Son difíciles para eso. Nos distraemos mucho con eso. Claro, ya está muy bien documentado hoy en día que la dopamina que se genera al momento de la consulta de las redes sociales y todo, es un reto más que se debe superar para el estudio profundo del derecho. Yo los felicito en esta parte porque son dos muy buenas respuestas, son temas muy esenciales y me gustaría que los más jóvenes reflexionaran sobre esto que estamos comentando, es decir, que tanto le dedicamos a actividades que no nos dejan nada, a estar revisando la pantalla infinitamente, scrolleando, le llaman hoy en día, sin algo productivo y que cómo eso nos afecta al momento de lograr metodologías de estudio como, como es el deep work, que es el trabajo profundo. Es decir, a ver, yo me voy a enfocar una hora a leer esto, porque es un músculo, pues, ¿no? Estás en el gimnasio y hay una parte en la que es complicado calentar, el cuerpo está aletargado, se siente pesado, pero ya en algún momento, en los 20, 25 minutos que tú ya estás calentando, que tú ya estás haciendo pesas para estar, ya el cuerpo se aligera. Creo yo que con el estudio es algo parecido. Es decir, llevas una frecuencia y vas elevándola hasta que ya llega un momento en el que nada te puede parar. Y es una lástima que estés en tu mejor momento de comprensión, en tu mejor momento de estudio, aprendiendo, generando conexiones neuronales y todo lo que implica la concentración, y de repente Ting. te jala Notificación. y revisas si es una muchachona o un muchachón. Entonces, esa es Caes por completo. una barrera que hay que lograr sortear, ¿no? Y están en una etapa complicada porque ustedes son muy jóvenes todavía. ¿Qué edad tienes, Gaona? 21 años. 21. ¿Y tú, Camila? 20. 20. Están en el puro centro del huracán de la tecnología y tienen que salir vivos de él, de su interior. Bueno, Sí. digo, yo no estoy peleado con la tecnología, pero, pero sí a veces la tecnología nos sobrepasa y se puede volver nuestra peor enemiga en lugar de la mejor aliada. Ahora, platicando de estos temas de la enseñanza del derecho y de su papel como alumnos, a mí me gustaría que me indicaran si tienen algún modelo a seguir, porque creo que es una parte importante también identificar si tienen alguna persona que represente, conocida o no conocida, viva o muerta, mexicana o de otro país, que digan ustedes, así quiero hacer. Porque creo que los estudiantes deben de tener un modelo a seguir para alcanzar ciertas metas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Camila? Pues no le diría a alguien en específico, sino más bien el hecho de ver
ya tantas mujeres con cargos importantes. Ujú, Ver muchas juezas, ujú, magistradas, ahora presidenta. ujú. Entonces, es una muy buena motivación a comparación, pues, de cómo era antes el derecho, ¿no? Sí, y sobre todo que tú estuviste desde los 16 años, viste el esfuerzo que le costó a tu mamá, bueno, nos comentas en este caso, Así es. mantenerse en el trabajo, ir subiendo de puestos. ¿Tú consideras que todavía hay áreas de oportunidad para las mujeres en la función pública? Sí, siento que sí. Pues ha cambiado mucho, ¿no? Y aún falta por trabajar, pero sí considero que se han abierto mucho camino las mujeres, ¿no? Y pues es de admirar ver ahora tantas mujeres como comenté ahorita en cargos tan importantes. Sí, es correcto. Em, el derecho siempre se consideró como una carrera para hombres. Creo Exacto. que si revisas los registros universitarios, por ejemplo, de la Universidad de Sonora, no hubo mujeres hasta un tiempo después de que se abrió por primera vez la carrera de derecho. Y si hubo una o dos en cada grupo, y sí hemos tenido, por ejemplo, en el tribunal, creo que en el Poder Judicial del Estado de Sonora se ha tenido por lo menos una mujer a cargo de la presidencia del tribunal, pero es una rodeada de muchos hombres, Una- antes y después, sí. y no es suficiente, ¿no? Entonces ustedes tienen una interesante posición histórica de generar cambio que se están suscitando en el país, pero coincido, no es suficiente. Sí, Necesitamos darles más falta por espacios. trabajar. Pero está muy bien. Entonces, tu rol es, digamos, el de una mujer abogada. ¿Qué cualidades consideras tú que debe tener esa mujer que tú puedes visualizar? Así abstracto, ¿no? Pero, ¿qué cualidades te gustaría tener a ti para tú decir, alcancé el éxito como abogada, como jurista o como licenciada en derecho? ¿Cómo te visualizas, digamos, en unos 10 años? Ay, me dijo en blanco. No te preocupes, ahorita se arregla eso, Eh, pero Es complicado, sí, no sé, medir el éxito realmente. O sea, sí. hay gente que tiende, por ejemplo, a confundir el éxito con la solvencia económica, ¿no? Ujú, Entonces, y no hay que confundir esas cosas muy distintas, ¿no? Que como lo comentábamos fuera de cámara en su momento, pues no hay nada más barato que lo que el dinero puede comprar, ¿no? Sin desmeritar la importancia del dinero, por supuesto, ¿no? Entonces, no me lo preguntó a mí, ¿no? Pero yo creo que una manera más acertada de medir el éxito es cuando nos damos cuenta de que aquello por lo que hemos trabajado todas nuestras vidas ha realmente dado un fruto que nos beneficia no solamente a nosotros, sino también a las personas a las que amamos, pues, digamos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la sociedad en general, ¿no? O a todo el mundo, ¿no? Entonces, volviendo, si le parece bien a lo que había comentado hace un momento, yo, los ejemplos que yo personalmente tengo de como a seguir de personas a las que quisiera parecerme en el ámbito del derecho, creo que el que tenemos más cerquita y que los tres conocemos o que al menos hemos escuchado es a Roberto Reynoso Dávila, ¿no? ujú, Excelente profesor, llegó a ser rector de la universidad. Como curiosidad, fue el último juez que dictó una pena de muerte en todo el país, ujú, que no es una cosa que yo que quisiera imitar tampoco, ¿no? Pero es ujú, una curiosidad histórica muy, muy importante. Entonces, y volviendo también, de hecho, a la lectura que obligada para los abogados, que no necesariamente es de derecho. Roberto Reynoso Dávila tiene un libro muy interesante que es La misión del juez ante la ley injusta. Creo que así se llama, ¿no? Esa y esa obra y su autobiografía muestran mucho su manera de pensar y cómo realmente busca una manera de, de hacer compatible su forma de pensar, su vida, su labor y su afán por hacer justicia con cómo la ley a veces parece que se va apartando cada vez más de eso, ¿no? De cómo se va alejando de su forma de ver las cosas y de lo que él entiende por justicia o de lo que muchos podemos entender por justicia, ¿no? Yo desafortunadamente no terminé de leer ese último libro que mencionó, ¿no?
Entonces no entendí bien cómo, o sea, cómo encuentra un balance Roberto Reynoso Dávila entre cómo se puede hacer justicia sin faltar a la aplicación de la ley, ¿no? Ujú. A mí me tocó escuchar de un profesor de la Universidad de Sonora una frase muy interesante, ¿no? Que me dijo a mí en cuarto semestre. Siempre se va a poder retorcer lo suficiente la ley como para poder administrar justicia realmente. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Como que, porque estamos faltando el respeto a la norma después de todo, diciendo que la norma realmente no es justa. Y que para poder realmente ser justos hay que retorcerla muchísimo para administrar justicia entonces, ¿no? Pero yo creo que es muy valiosa esa perspectiva, ¿no? Yo creo que la ley, la historia lo ha demostrado, la ley no siempre va a ser justa, no siempre ha sido justa. Entonces, pues hay que saber compatibilizar, si lo podemos decir de esa manera, lo que realmente entendemos, lo que realmente sabemos que es la justicia y lo que la ley nos dice que debemos de hacer, ¿no? Entonces, Ujú. ese para mí sería un ejemplo que espero que se pueda popularizar entre los estudiantes de derecho porque realmente Roberto Reynoso es una figura importantísima, ¿no? Así Y es. ya digamos a nivel mundial, aquí voy a pecar de poco popular. José Antonio Primo de Rivera, un abogado español que le tocó vivir una de las etapas más complicadas de España en la primera mitad del siglo XX, ¿no? El momento anterior a la Guerra Civil, la Segunda República, ¿no? Este hombre realmente, pues, ha venido arrastrando mucha fama, mucha mala fama Como por surgir algunas veces con personajes importantes, ¿no? claro, ¿no? ¿No? Por la Y a dictadura de veces Franco. incomprendidos o que tienen una dualidad. Exactamente, Ujú. personajes incomprendidos. Dice que es uno de los personajes más incomprendidos de la historia de España, ¿no? Pero pues no lo vamos a meter en política. No más de lo necesario. Este señor tiene una historia muy bonita de cómo logró ayudar a un grupo de campesinos españoles a evitar que les quitaran sus tierras, ¿no? Los grandes hacendados. Y cómo realmente el pueblo llano, o sea, digamos, la clase más baja de España fue la que realmente lo honró mucho a él por ese amor que él tenía al campo, a esas personas que muchas veces quedaron y todavía quedan olvidadas de la política, tanto en España como en México, ¿no? Entonces, este personaje, este hombre, realmente vivió con su forma de pensar y murió por su forma de pensar, ¿no? Y la historia está llena de personas a las que les damos buena fe de que vivieron por sus ideas y que murieron por ellas también, ¿no? Y como abogados tenemos, como le menciono, José Antonio Primo de Rivera, Anacleto González Flores, todos los personajes, inclusive anónimos de la historia de México, de todo el mundo, ¿no? Yo no, yo no podría decir a ciencia cierta si llegaría a un punto en el que estaría dispuesto a morir por las cosas en las que creo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso es algo a lo que todos debemos aspirar. No a morirnos, sino realmente a vivir por lo que sabemos que es lo correcto. Inclusive independientemente de que estemos equivocados, ¿no? Que realmente, si sabemos que está en nuestras manos, vivir e inclusive agotar nuestras vidas por ayudar a los demás, por realmente hacer justicia y por buscar el bienestar de nuestro país, yo creo que eso es realmente una labor muy noble, algo a lo que tenemos que aspirar todos, ¿no? Entonces, a los juristas, a los abogados más experimentados, a los que administran justicia, creo que no siempre se les pide específicamente que se preocupen por el bienestar del país, por la prosperidad del Estado, pues porque el gobierno se encuentra de la mejor manera. Su trabajo, digamos, en principio es hacer justicia. De ahí se derivará todo lo demás. Yo creo que justo ahora en nuestro país se está dando esta situación en la cual realmente una de las cosas que más necesita nuestro país es justicia. Todos los problemas que tiene México, la gran mayoría se pueden remontar a la falta de amor y a la falta de justicia en todo lo amplio que tiene la expresión, ¿no? Entonces, pocas veces se ha dado ese caso en el que un estudiante de derecho, un abogado, un jurista puede conciliar de esa manera tan increíble, Ujú. poder servirle a su país, o sea, Ujú. servir a la sociedad y administrar justicia y desarrollarse de la mejor manera como profesionista, ¿no? Entonces, esos tres personajes que yo menciono, que es de los que me siento muy lejos de llegar a ser como ellos, pero que son una figura muy importante para mí, realmente alcanzaron ese punto, o sea, llegaron hasta lo más alto de cumplimiento de su deber y pues lo que ellos lograron trasciende hasta nuestros días, ¿no? De una u otra manera, dejaron un efecto muy positivo en la sociedad y en la historia, ¿no? Mm.
Fíjate que a partir del comentario sobre el éxito, en efecto, el éxito no es la riqueza, no es por lo menos no puede ser considerado como un objetivo. En dado caso, pudiéramos darle la categoría de consecuencia, la riqueza económica. Pero la riqueza económica, por el solo hecho de ser riqueza, es un tanto hueca. No hay una satisfacción verdadera. Cada profesionista en su espacio, en su ámbito, debe sentirse orgulloso por ciertas metas o ciertos logros personales. Hay mucho paralelismo entre, lo mencionaba hace un momento, en la medicina y el derecho. De hecho, lo voy a interrumpir por eso, Claro, porque sí. le quité la palabra a Camila hace un momento. Sí. No, Entonces, le estamos hablando del no sé éxito ustedes. y le quité la palabra, pero pues adelante, me mereces terminar, ¿no? Lo que estaba diciendo. Bueno, nomás para que si no se me vaya la idea, porque creo que es importante igual decirle a ustedes para las 2 o 3 preguntas que sigan más adelante. Sí. Hay mucho paralelismo entre la medicina y el derecho. Lo mencionaba hace un momento. El médico cirujano debe sentirse satisfecho, es decir, para esto estudié medicina, ¿no? Le salvé la vida a un hombre, hice la diferencia. Quizá alguien más no lo hubiera podido hacer, quizá alguien más no hubiera podido operarlo. Lo mismo debe ser también para un buen abogado que dice, saqué de la prisión a una persona, quizá nadie lo hubiera logrado. Solo yo porque tenía la experiencia, porque tenía el conocimiento, porque se reunieron ciertas condiciones que lo permitieron. O un buen juez que dice, resolví un asunto muy complicado, es un asunto, digamos, para el almanaque judicial, de ese asunto el tipo de asunto que se va a platicar en las aulas de derecho 15 o 20 años después aún, ¿no? Me tocó ese asunto. Entonces, ese creo que es algo más parecido al éxito que debes de Sí, muy alcanzar. personal, ¿no? O sea, cada uno le va a dar un significado diferente y va a sentir que lo obtuvo, lo alcanzó en diferentes situaciones en base a sus necesidades o objetivos personales. Es correcto. Sí, yo creo que hay que buscar más que nada la justicia, perdón, la justicia. Esa es la base y la aspiración máxima de cualquier abogado, ya sea que se encuentre en el litigio o ya sea que se encuentre en un tribunal. Para eso necesitamos comprender qué es la justicia, que es también ese tema amerita una conversación quizá hasta más larga sobre lo que es, porque es un concepto muy complicado, no es un concepto para nada concreto, ni siquiera medible, es más filosófico, más intuitivo, que no puede darnos una respuesta para todos los casos. No obstante, una obligación bueno, una condición obligada para todo estudiante de derecho es que tenga cierta intuición de lo que es la justicia. Si tú eres una persona que quiere decir, voy a estudiar derecho, pero tienes mucha facilidad o eres proclive a cometer ciertas injusticias en tu vida cotidiana, el ejemplo más básico es el que se adelanta en la fila. Piensen en eso, ¿no? O sea, hay una fila y tú estás buscando inmediatamente, a ver, ¿a quién conozco? ¿No? Ese no va a ser un buen abogado. Es un ejemplo cotidiano, pero ya vi, mira, es mi cuñada, o ya llegó, me apartó, etcétera, y metes a 5 personas, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes ante la vida, en el tráfico, en las instituciones educativas, el que hace ciertas cuestiones como el gesto más mínimo, pero muy poco ético, como el copiar un examen, ¿no? Ese no va a ser un buen abogado. Entonces, puedes considerarte, soy astuto, ¿no? Y puedo hacer mucho dinero, pero puedes hacerlo haciendo otras cosas, no estudiando derecho. Entonces, esa es una parte importante que también deben de comprender los jóvenes, que te acerca realmente a estudiar derecho. Además de que debes de ser muy listo, debes de leer mucho, como lo hemos comentado, debes ser disciplinado, constante en el estudio, porque el derecho, como le decía Couture en su decálogo, todos los días cambia. Y cada día que pase que no estudies algo de derecho, eres menos abogado. O por lo menos eso recuerdo que comentaba, ¿no? Ujú. Ahora, yo les preguntaría, como resumen, ¿es fácil estudiar derecho? No.
¿Por qué no? Respuesta corta, no. ¿Por qué Coincido. no? No, ninguna carrera es fácil de estudiar si se estudia bien. O sea, en todas las profesiones, en todas las ciencias, en todos los artes hay mucho que aprender y si uno se dedica a ver nada más lo que está por encimita o digamos lo estrictamente necesario, Ujú, no está estudiando bien, ¿no? Entonces, todavía la carrera de derecho como muchas otras profesiones, tiene este detalle de que hay muchísimo que aprender. O sea, como menciona, todos los días van cambiando las cosas, ¿no? Entonces, si uno realmente, cuando uno se pone a pensar y realmente se da cuenta de todo lo que hay que aprender, de todo lo que hay que hacer, Y todo lo que abarca el derecho en la exactamente. vida, en la sociedad, es demasiado. O sea, eso no es. O sea, simplemente no te va a dar el tiempo de aprenderlo todo. O sea, estamos imposibilitados, físicamente hablando, para aprenderlo todo. No es sencillo estudiar derecho. No si lo haces bien, ¿no? ujú. Entonces, si uno va a ser el estudiante que va a ir a copiar los trabajos y va a pedirle a ChatGPT que haga su tarea o Ujú, cosas por el estilo, pues quizás se saque un promedio muy bonito, pero no aprendió nada, ¿no? Y va a decir, no, derecho, facilísimo. Como tomarse un vaso de agua. ujú. Pero, pero, no, pues, si realmente se estudia derecho bien, no es sencillo, ¿no? Realmente mm, vas a dejar una parte de tu vida, de tus fuerzas ahí. Y si no tienes bien visto el objetivo que estás buscando y cuáles son tus aspiraciones, realmente va a llegar a un punto en el que vas a sentir que fue tiempo desperdiciado, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta larga, básicamente, que nada que se haga bien, como se debe hacer, es sencillo. O sea, muy pocas cosas son sencillas. Y creo que había un filósofo oriental que decía, al principio nada es sencillo igual. Derecho nunca va a dejar de ser sencillo, pero poco a poco, cuando le vas tomando el ritmo, cuando le vas tomando el gusto, pues aprende uno a disfrutar de la dificultad de hacer esas cosas, ¿no? No es una dificultad que te haga sufrir, que te haga batallar, que te haga sentir que te autoflagelas estudiando derecho, ¿no? Sino que es una dificultad, esa dificultad de hacer ejercicio, esa dificultad de ir a trabajar. O sea, ese cansancio que te deja, que te hace saber cuando te sientes cansado, que estás cansado porque cumpliste con tu obligación, ¿no? Y todavía más cuando es una obligación que tú te impusiste, o sea, que te cumpliste a ti mismo la tarea, esa meta de estudiar derecho y de hacerlo bien. Ahí es cuando te vas a dar cuenta de que no es sencillo, pero no es para nada algo malo, ¿no? Y más cuando te das cuenta que nunca vas a dejar de estudiar. Ujú. Exactamente. Por lo amplio. Porque uno cree, ay, voy a estudiar la carrera y ya salgo, me desocupo. Nunca dejas de estudiar. O sea, ya estando, bueno, yo por lo menos me di cuenta estudiando la carrera que nunca voy a dejar de estudiar sobre todo, ¿no? O sea, como comenté ahorita, es siempre estar en constante estudio y evolucionando porque es Exacto. demasiado. Em, Mi profesor de Derecho Administrativo, el profesor Galaviz, me recuerdo muy bien. Creo que ya no está dando clases en el departamento de Derecho, pero recuerdo con mucha claridad hace casi 20 años que nos decía, miren las aulas de Derecho, está llena de otras profesiones, está llena de químicos, contadores, ingenieros, técnicos, gente que se dedica a temas de técnicos, evidentemente, ¿no? Instalan equipos electrónicos, aires acondicionados, hasta médicos, medicina en general, de todo, hay de todo, que necesitan estudiar derecho. Pero si ustedes van a esas escuelas, a las escuelas donde se forjan los médicos, los em, contadores, etcétera, que todas son valiosas e importantes, ¿no? Eso es, que quede muy claro. No, no quiero hacer un comentario de que se vaya a interpretar en otro sentido, no. Pero sí me parece muy relevante que se quede patente de que todos necesitamos el derecho. Y por eso estos profesionistas, para el ejercicio de su profesión, requieren un mínimo de conocimiento de derecho. Y así es como yo he conocido a lo largo de toda mi vida profesional a médicos varios que han estudiado derecho y a contadores que perfeccionan y complementan su conocimiento contable con el fiscal que ofrece el derecho. Y se puede hablar de muchos otros casos y muchos ejemplos, pero me parece curioso que en estas escuelas no hay abogados. Es secundaria el estudio de la abogacía del derecho, pero es muy importante y sobre todo porque es muy amplio.
derecho administrativo, derecho civil, familiar, fiscal, mercantil, agrario, laboral, etcétera. Todos tienen sus códigos, todos tienen sus reglamentos, todos tienen sus procedimientos y es algo que nos obliga a especializarnos, ¿no? Ya por último, les preguntaría qué especialización quisieran tener ustedes y por qué la eligieron o si todavía no están decididos, qué tomarían en cuenta para elegir qué rama del derecho quisieran, digamos, ustedes perfeccionar. Camila. Pues todavía no estoy como 100% a lo que he aprendido, a las materias que llevo, de las cuales tengo conocimiento. Me gusta familiar. Mm, una materia muy Muy compleja. complicada, sí, muy complicada, no tanto por la norma, sino por el trato de que merecen los Sí, justiciables. porque no es como otras materias civil o mercantil, que es más procedimiento. Familiar requiere mucha conciencia, mucha empatía, mucha lógica, muchas cosas. Ujú, sí, mucha psicología también. Sí. ¿Y usted? La verdad, yo no tengo idea. Estaba viendo el plan de estudios hace poquito y me di cuenta de que en todas las áreas de especialización que hay en la universidad, todas tienen al menos una materia que me gustaría llevar. Y desafortunadamente no se puede, ¿no? Pero de todo, derecho romano, derecho notarial, medicina legal, en todas partes hay cosas que me gustaría saber. Tal vez donde más es en derecho penal, derecho civil, ¿no? Ujú, Pero si yo pudiera llevar todas las materias, todas las llevaría. Estoy sediento de conocimiento, ¿no? Y desafortunadamente, pues muchas veces la propia escuela no presta los medios para adquirirlo a través de ella, pero obviamente están por fuera, ¿no? Entonces, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención el derecho canónico, ¿no? mm, Pero, pues, aparte de que obviamente no es una materia de la escuela, pues no es algo sencillo de estudiar que esté muy a la mano, ¿no? Pero yo creo que, y esto lo menciono para lo que estoy a punto de decir, después de todo, casi todas las ramas del derecho están por ahí esperando a ver quién se atreve a abrirlas en un libro para conocerlas y para aprenderlas y para hacerlas parte de su acervo intelectual, ¿no? Entonces, como personalmente mi objetivo no es propiamente ser un experto en algo, sino saber lo suficiente de todo, pues saber de cualquier materia me satisface lo suficiente, creo yo, ¿no? Entonces, ujú. yo de cualquiera de ellas creo que puedo obtener un buen trabajo, ¿no? Y así cumplir con lo que mencioné hace un momento, ¿no? No morirme de hambre, pero servir a la sociedad. Entonces, yo creo que por mí, cualquier área para especializarme estaría bien, pero si se me dejara escoger así uno en específico, pues penal, civil o canónico en última instancia. Te recomiendo la lectura y hay una película también sueca, blanco y negro, y está gratis en una plataforma ahí muy famosa, ¿no? Llamado, llamada El Martillo de las Brujas. Martillo de las Brujas. Es una muy buena obra que nos habla sobre los procesos inquisitoriales como derecho canónico, parte de histórico, ¿no? De algunas personas que fueron juzgadas. Es un evento muy interesante en la historia. Claro. Y ya por último, me gustaría que ustedes le dieran algún consejo a un joven preparatoriano sobre si están decididos a estudiar derecho y si fueran, digamos, un poco parental el ejercicio, ¿no? Un poco así fraternal, como hermano mayor o como padre incluso, ¿qué consejo le darían? Pues lo vuelvo a repetir, hay que tener mucha empatía, mucho interés por la sociedad, porque en tu vida profesional como servidor público es estar eh, al servicio de las personas. Después llegan mucha gente que no sabe cómo llevar un procedimiento, que tiene problemas y que está totalmente perdida en el tema. Entonces, el poder ayudarlas, el tener los conocimientos para orientar a las personas, marca un cambio. Y, y pues considero que eso es lo más importante, el Dicen, cambio. dicen por ahí, un gran poder conlleva una La gran gran responsabilidad, responsabilidad. ¿no? Una frase de la cultura pop, Exactamente. pero aplicable Claro. perfectamente, porque sí, el abogado es el receptor de un conocimiento muy especial que influye de manera directa en el patrimonio y en la libertad de las personas. Entonces es algo que se debe tomar en serio. Es tan valioso como como el mismo conocimiento que tienen los médicos para restablecer la salud de una persona. Sí. Ahora,
Pues yo no me siento nadie para dar consejos, la verdad. Yo soy el que necesita consejos, sinceramente, pero casi o sea, hablándole a mi versión de cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Y de ahí trascendiendo todos los demás a cuanto les pueda servir lo que vaya a decir. Ya por última vez voy a citar a un autor mexicano, ¿no? También problemático como todos los demás. Salvador Abascal Infante. Un personaje con el que seguramente quien se atreva a indagar sobre su vida y su forma de pensar va a simpatizar muy poco, ¿no? Yo no termino de simpatizar por completo con él, pero tiene una frase que me gustó mucho, que es que la juventud es para el heroísmo. Entonces, cada jovencito del bachillerato sabe, pues conoce mejor que nadie su contexto, sabe pues de dónde viene y tiene una idea de hacia dónde va, ¿no? Entonces, yo le diría que la carrera de Derecho es una carrera ideal para lograr ese heroísmo que se espera de la juventud, ¿no? Pero pues no es necesario estudiar Derecho para vivir bien ni para ayudar a los demás. O sea, es algo que puedes hacer si quieres y que vale más mejor que se haga si realmente se quiera hacer, valga la redundancia, ¿no? Entonces es una carrera muy bonita, todos los esfuerzos valen la pena y si se animan a hacerlo, no se van a arrepentir siempre que se den cuenta de que tienen lo necesario, más que nada la disposición casi espiritual por llegar lejos con la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, que sepan todo cuanto hay que saber antes de estudiar y si realmente encuentran algo ahí que les gusta, pues adelante, que se atrevan a hacerlo. Y pues en última instancia, si al final no les satisface, pues se vale salirse también. O sea, el mundo es muy grande, la juventud es, digamos, no es nada con todo el tiempo que todavía nos queda por vivir. Y hay campo para hacer muchas otras cosas, inclusive además de estudiar derecho, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de casarse con la carrera. Hay mucho más que hacer, hay mucho más en que desarrollarse. Y pues, como lo permiten las tecnologías actualmente, pues hay muchas maneras también de desarrollarnos en muchos ámbitos, muchas ciencias, en muchas artes también. Entonces, eso sería todo, yo creo. Muy bien. Pues la última palabra la tienen ustedes. Les agradezco el espacio, el tiempo que dedicaron a esta pequeña conversación, a esta charla. Em, Se puede hablar sobre todo ampliamente de estos temas que hemos comentado. El tiempo es limitado, pero sentamos las bases. Me parece fue un ejercicio, una primera emisión muy exitosa de esto que se pretende, que es mostrar un poco más este camino que ustedes ya llevan recorrido a los otros que apenas lo van a empezar, porque a estas alturas, en este mes, ya muchos de los preparatorianos se encuentran pensando a dónde me voy a inscribir, en dónde voy a plantear mi examen de admisión, en qué institución educativa, qué es lo que sigue para mí y si la carrera de derecho es lo que realmente necesito, porque este ejercicio muchos no lo hacemos y vamos un poco a ciegas. Entonces, lo que yo quería era que por medio de dos testimonios pudiéramos muy naturales, muy orgánicos, mostrarle a los jóvenes de preparatoria. ¿Qué es eso del derecho? Quitar el velo que se tiene del derecho. Hay muchos mitos, tocamos esos temas, hay muchos mitos alrededor del derecho, pero lamentablemente, bueno, afortunadamente son solamente eso, son mitos. Y nos toca a nosotros demostrar la verdad. Eh, hay cosas que la sociedad todavía no tardará mucho tiempo en comprender, pero nos toca a nosotros con el ejemplo, con nuestro desempeño en la escuela, como estudiantes, como profesores, como funcionarios, demostrar con ese ejemplo que los licenciados en Derecho, las licenciadas, los abogados, somos parte fundamental de la sociedad mexicana. Les agradezco y espero que hayan disfrutado esta primera emisión de esta serie de pláticas que vamos a tener con temas interesantes y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Gracias. Bienvenidos cuando gusten. Ya, muy amable. Hasta luego.